El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este espacio es patrocinado por Casa Médica Titanio, por Casa Médica JJ Servimed y Casa Médica Intec Medical. Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversando con el Especialista. Hoy es un día bastante especial porque tenemos, miren, a un especialista de lujo, egresado y formado aquí en Venezuela, en la Universidad de Carabobo. Se graduó como médico del Hospital Central. Se formó como traumatólogo en el Hospital Carabobo. Hizo estudios en la Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota. Estuvo también en el Mercy Hospital de Miami. Estuvo en la Casa Santa. Santa Casa. En la Santa Casa de Sao Paulo, Brasil. Especialista en cadera y rodilla. Para mí es un verdadero placer, aparte que es maestro, un amigo, un papá quirúrgico. El día de hoy está con nosotros el doctor Rubén Limas. Doctorísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando la gente me pregunta en la calle, ¿usted es especialista de qué? De la cintura para abajo. Vaya. Pero es porque soy especialista de la cadera y de la rodilla. Así mismo, así mismo. Mire, doctor, verdaderamente, gracias por la invitación. Y vamos el día de hoy a hablar un tema que sé que a ambos nos apasiona, que nos mueve, que nos nutre y que día a día nos impulsa a seguir buscando conocimiento. Y qué bonita manera de poder transmitir esos conocimientos a toda la gente que nos ve, ¿cierto? Claro. Yo sé que usted es muy proactivo en eso. Siempre se ha caracterizado por impartir el conocimiento y que el conocimiento no quede solo con uno. Suministros Médicos Titanium, donde la excelencia se encuentra con la salud. Nos dedicamos a la distribución de implantes traumatológicos y material médico descartable de la más alta calidad. Ubicados en la avenida Lisandro Alvarado, a solo 50 metros del Hospital Central. Y otra sede en el Centro Comercial La Galería, en la ciudad de Valencia. Visítanos y nos comprometeremos con tu bienestar. Entonces, yo tengo unas preguntas aquí que están... Ay, papá, como la pregunta que yo te hago. En el pelo. En el pelo. Hoy me voy a vengar. No, mentira, doctor, no, hoy no me voy a vengar. Pero sí vamos a tener una conversación agradable sobre principalmente lo que pensamos o lo que usted piensa en la actualidad sobre tantas patologías a nivel de la cadera y la rodilla y la importancia en la actualidad. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es, ¿qué considera usted que es la traumatología? ¿Y cuál es su importancia en la salud de las personas en la actualidad, mi doctor? Bueno, la traumatología es una rama de la medicina, es una ciencia, porque anteriormente nos tenían a los traumatólogos como unos carpinteros y no es así. Es un arte, es una ciencia que se aplica a mantener el esqueleto musculoesquelético, locomotor del paciente, los músculos, las articulaciones, los ligamentos, las articulaciones, mantenerlas sanas. No solamente mantenerlas sanas a través de la prevención, sino además de eso, hacer diagnóstico correcto de las patologías, tratarlas, las patologías del aparato musculoesquelético y además de eso, rehabilitarlas. Entonces, es muy importante la traumatología en la salud corporal de todos los venezolanos, de todos nosotros. Es una ciencia, es una especialidad muy, muy bonita. Y doctor, ¿qué peligro conlleva el automedicarse, especialmente en pacientes que presenten algún tipo de patología o condición no diagnosticada a nivel de la cadera y la rodilla? Bueno, la principal cosa que ocurre si usted se automedica es que pueda ocultar la causa real de la afección que tiene. Por ejemplo, usted de repente se automedica para un dolor que tiene. Un dolor en específico. En específico, puede enmascarar un cuadro, puede hacer un diagnóstico incorrecto, puede tener una sobredosis de la medicación porque no maneja las dosis que manejamos para eso. Puede haber una interacción medicamentosa, porque de repente usted es hipertenso, usted es diabético, o usted tiene alguna otra afección neurológica, entonces puede haber interacción entre los medicamentos que usted se está automedicando que pueden o aumentar la toxicidad de alguno de los que está tomando
o reducir la eficacia del eficacia. medicamento que usted está tomando. También puede desarrollar resistencia, sobre todo cuando la gente generalmente toma antibióticos. Ujú, ya lo hemos hablado aquí. ¿Qué hace? Enmascara un cuadro, crea una resistencia bacteriana y hace que ese tratamiento, esa infección sea más difícil de tratar para el médico. Por supuesto, y eso, la automedicación no solamente para la traumatología y para las afecciones de cadera y rodilla, sino para cualquier parte de la medicina. De la medicina, del área de la medicina. ¿Y alguna consecuencia ha notado usted en su práctica médica habitual? El uso inadecuado de algunos medicamentos, algún paciente que a lo mejor haya postergado la consulta médica con algún especialista en base a alguna área determinada. Tú sabes que hemos visto mucho eso post-COVID, y eso es importante. Post-COVID se han desarrollado varias patologías en el cuerpo humano. En el área el área de la traumatología, se ha desarrollado lo que se conoce como la necrosis avascular de la cabeza del fémur. Sí. Y entonces el paciente comienza con un dolor, una molestia, viene y se compra un antiinflamatorio, se toma el antiinflamatorio. Y así va. Y retrasa el diagnóstico, que en las primeras fases de la necrosis avascular de la cabeza del fémur post-COVID, tú puedes tratarla de una manera distinta a lo que vas a hacer en las fases finales. En las fases finales, claro. Cuando has tenido que utilizar, por ejemplo, en las fases finales un reemplazo. Un reemplazo. O has podido utilizar al principio una descompresión ósea. Entonces, por eso es importante no automedicarse. Cuando usted tenga una dolencia, cuando usted tenga alguna molestia en su cadera o en su rodilla referida a dolor, dificultad para la movilización, para subir o bajar escalera, para realizar alguna actividad deportiva, consulte a su médico, que es lo ideal para hacer el diagnóstico correcto. Claro. Mire, doctor, ya está hablando ahí de algunas señales. Algunas señales que usted le puede dar o informar a toda la gente que nos ve. ¿Qué señales tienen que tener presentes todos los pacientes cuando se está iniciando o ya presentan, lamentándolo bastante, alguna patología a nivel de la cadera y la rodilla? Bueno, el dolor, el aparato musculoesquelético, fundamentalmente, la señal fundamental es el dolor. Dolor. El dolor, que va a depender primero de la forma subjetiva, como el paciente interprete el dolor. El dolor. Y de la intensidad del dolor. Por supuesto que dolores incapacitantes, que no te permiten mover, que no te permiten pasar de sentado a parado, no te permiten bajarte de la cama, no te permiten subir o bajar escaleras, hacer algún tipo de deporte que afecte bien sea tu cadera y tu rodilla, es una señal de alarma inmediata para eso. Entonces, el dolor, el compromiso de la movilidad de la articulación de la cadera o de la rodilla, y por supuesto eso todo te descompone la calidad de vida y hace que tengas que ir al médico para ser tratado correctamente. En la actualidad hay un repunte importante en afecciones de cadera y rodilla. Sí hay en distintas áreas. Por ejemplo, estamos viendo bastantes pacientes con artrosis. Muchos. Artrosis es desgaste de la articulación, desgaste del cartílago, quizás por ejercicio excesivo en el pasado, por falta del ejercicio, ¿no? También artrosis porque también puedes tener un componente genético que haga que tengas un varus de la rodilla, que tengas las rodillas abiertas o las rodillas muy pegadas, que es un valgus de rodilla, o que tengas alguna afección en los parámetros anatómicos de la cadera que ocasionen, por ejemplo, algo que conocemos hoy, que es el pinzamiento femoroacetabular, el pinzamiento de la cadera, que genera un dolor en pacientes entre 20, 45, 50 años, pacientes adultos de la edad media. Eso puede producir un signo de alarma, el dolor. Pero entonces el dolor, la rigidez y esa dificultad que tengas para movilizarte. Claro. Y un dato importante, que el pinzamiento femoroacetabular es conocido como el asesino silencioso de la cadera. Es como la hipertensión. Es como la hipertensión. Claro. Anteriormente nosotros decíamos artrosis primaria y artrosis secundaria. Artrosis secundaria por ejemplo, algún accidente de tránsito, alguna lesión musculoesquelética, tendinosa, alguna bursitis. Ok, desarrollaste una artrosis. Y la artrosis primaria, que no sabíamos cuál era la razón. Y resulta que hoy sabemos que una de las principales causas es el pinzamiento femoroacetabular. Doctor, ¿y algún tipo de información que el paciente deba recopilar o la persona interesada deba recopilar para acudir a su consulta? ¿Usted aconseja algún tipo de información que...? Bueno, hoy las redes sociales y la web nos está haciendo un poquito... Son beneficiosas, no hablo mal de ellas, pero a veces mal utilizadas ocasionan desinformación del paciente, interpretación errónea de los síntomas y de la enfermedad.
Pero hay cosas básicas que el paciente debe llevar como información cuando tú vas a la consulta de traumatología. Por ejemplo, estudios previos que hayas tenido, antecedentes de tus familiares que hayan tenido artritis reumatoidea, que hayan tenido algún tipo de patologías previas como anemia drepanocítica que ocasiona, por ejemplo, la necrosis avascular o alguna alteración inmunológica. Antecedentes de COVID. Conocer, por supuesto, lo que acabamos de hablar, el antecedente del COVID, si estuvo hospitalizado, cuánta dosis de esteroide recibió el paciente. También, por ejemplo, información sobre su peso corporal, sobre su talla, porque eso nos permite a nosotros tener parámetros que evaluamos que afectan, el sobrepeso afecta definitivamente la salud de las articulaciones. Totalmente. Ya ha demostrado científicamente que el índice de masa corporal afecta. Si tenemos un índice de masa corporal elevado, va a afectar directamente el bienestar de nuestras articulaciones. También hay otra cosa importante. A veces el paciente siente una molestia en la cadera o en la rodilla y va y se hace una radiografía por cuenta propia. Sin ir antes. Sin ir antes al especialista, que es el que le va a indicar qué tipo de proyección. Entonces, usted se está sometiendo a un efecto de radiación innecesario. Innecesario, por no tener el conocimiento básico, claro, o no tener la sugerencia del especialista indicado para determinado estudio especializado. Doctor, ¿y qué medidas preventivas pueden tomar las personas para evitar lesiones a nivel de su cadera y su rodilla? Bueno, son muchas. La primera es... Tenemos todo el día, doctor. Sí, la primera tiene que ver con la alimentación. Total. Evitar el sobrepeso, hacer ejercicio. Cuando vas a hacer ejercicio, hacer ejercicios de precalentamiento para entrenar el cuerpo a la actividad física que vas haciendo. Pero fundamentalmente, estas patologías pueden estar asociadas a un sobrepeso, y el sobrepeso puede estar asociado o a problemas realmente metabólicos que tenga el paciente o malos hábitos de alimentación. Claro. O sea, entonces es un conjunto de muchas cosas. Claro, es algo integral. Es algo integral. No es una sola cosa en particular que va a evitar que el paciente desarrolle algún tipo de patología a nivel de la cadera o de la rodilla. Y en ese caso también tocó muy bien la nutrición. ¿Qué tipo de nutrición aconseja usted a los pacientes para evitar? Comer sano. Comer sano significa evitar alimentos procesados porque te traen problemas con el azúcar, te traen problemas con la insulina, te ocasionan precisamente el tema del sobrepeso. Comer alimentos, por ejemplo, ricos en omega 3, como el pescado, la sardina, te ayuda porque tienen un efecto... Sí, tienen un efecto antiinflamatorio, sí, ayuda a combatir la rigidez. Alimentos, por ejemplo, ricos en antioxidantes como verduras, frutas, te ayudan a eliminar los radicales negativos que te pueden producir dolor, inflamación, inclusive te pueden ocasionar fenómenos cancerígenos en el cuerpo. Entonces, tener una dieta balanceada, saludable, es importante para conservar nuestra salud corporal. Siempre, ahorita que estamos en el fellowship, que gracias a Dios, y para mí es un placer formar parte de la primera corte de entrenamiento en cirugía de reemplazo de cadera y de rodilla, yo comparto mucho consulta con usted y usted siempre le notifica a los pacientes cómo llegamos a la vejez. A veces sí. Usted dice, nos vamos a poner a acomodar cuando ya estamos llegando a la vejez. No, yo creo que es importante hacer todo eso muchísimo antes. El maestro, yo tuve la oportunidad de estar con el maestro, el doctor Miguel Malpica. El doctor Miguel Malpica del Hospital de Guacara, que hemos hecho ahí bastantes casos, jornadas sociales quirúrgicas, hemos ayudado a muchísima gente a dejar su dolor en el quirófano. Amén. El doctor Malpica nos decía siempre, hijo, ahorre en la juventud para la vejez. Eso significa que tienes que llevar una vida sana, una vida de ejercicio, por supuesto, no excesivo, sino ejercicios moderados, practicar deporte, tener una buena alimentación, cuidar de tu salud, ir al médico cuando tengas algún tipo de signos de alarma a tiempo para hacer un diagnóstico correcto a tiempo, un tratamiento a tiempo que te permita además una buena rehabilitación y te puedas recuperar. Entonces, ahorrar en la juventud significa eso. Fíjate, después de los 35, algunos estudios dicen que después de los 40, eso varía. Todavía me falta, yo tengo 34. Sí. Comienza uno a perder la masa muscular. Eso se llama sarcopenia. Entonces, los músculos son los elementos fundamentales, primordiales. ¿Para qué? Para tu movilización. Para que usted no dependa, cuando esté viejito o cuando tenga un poquito de edad adulta, no dependa de una andadera, no dependa de un bastón, no dependa de una ayuda asistida porque no se puede movilizar, porque no tiene capacidad para
para sentarse, no tiene capacidad para caminar o no tiene capacidad para moverse, pues usted tiene que tener una buena salud músculo-esquelética. Así mismo. Y entonces, si usted ha desarrollado una buena masa muscular, no solamente con ejercicio, sino también, Claro. como lo hemos dicho, con una buena alimentación, usted va a tener menos probabilidad de estar dependiendo de factores externos para su movilización cuando ya usted tenga una edad avanzada. Increíble, buenísimo, doctor. Mire, doctor, y específicamente, ¿en qué casos usted recomienda cirugía para qué determinada lesión que presente un paciente? Bueno, lo que Porque nosotros estamos haciendo en nuestra consulta, estamos viendo pacientes que tienen varios tipos de patología, pacientes que tienen artrosis, que es el desgaste, el desgaste, pacientes que tienen artritis reumatoidea, que son enfermedades autoinmunes que afectan Las a las articulaciones. También estamos viendo pacientes, por ejemplo, fracturados, que llegan a nuestra consulta. Una consulta frecuente hoy en día, especialmente en Venezuela, en la que cada vez la población es un poquito más vieja y nuestros jóvenes se han ido, y nuestros abuelos se han ido quedando solos, los padres se han ido quedando solos, son las caídas de altura Recurrente. o caídas de sus pies que producen fracturas alrededor de la cadera, que la gente la llama generalmente fractura de la cadera. De la pero cadera. realmente lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos, salvo que haya un compromiso de una fractura del acetábulo, lo que ha ocurrido en su mayoría es que haya habido una fractura de la cabeza, del cuello o de la región trocantérica o por debajo de la región trocantérica del fémur. Entonces son fracturas del fémur proximal. Se ven con mucha frecuencia Muchísima. en pacientes Muchísima. de edad avanzada y que, por cierto, se me olvidó mencionarte en el tema de la salud de las articulaciones musculoesqueléticas, la ingesta de vitamina D y de calcio, que es importante para fortalecer la resistencia del hueso. Entonces, eso lo estamos viendo mucho. Entonces, esos pacientes que llegan con grados avanzados de artrosis, con grados avanzados de artritis reumatoidea, con necrosis avascular de su cabeza femoral, con osteocondritis alrededor del fémur o del platillo tibial, con fracturas, pues son pacientes que tienen necesariamente que ir a una cirugía. ¿Y qué piensa usted de esa cirugía tan bonita? Que ese es mi criterio, es mi percepción, pero quiero saber la opinión del doctor Rubén Limas. ¿Qué piensa de lo que es la cirugía de reemplazo articular, tanto de cadera como de rodilla? ¿Cuál es su opinión ante esa cirugía? De esa cirugía estoy enamorado hace muchísimos años. Muchísima. Me formé primeramente con el doctor Luis Silva Cisneros, que hoy el programa del FELOT o el programa de entrenamiento de cirugía de cadera y rodilla en reemplazos articulares lleva el nombre de él. Sí, claro. En homenaje a él, en homenaje a lo que él aportó Pionero. a la traumatología, no solamente en Carabobo, sino en todo el país. Pionero. Fue conferencista internacional y con él estuve cerca de 15, 16 años hasta que él murió operando con él, de la mano de él, de su enseñanza. Entonces, esa es una cirugía apasionante y yo siempre le digo a los pacientes cuando llegan con esos dolores terminales que no les dejan vivir, que los mantiene permanentemente tomando medicación para poder manejar el dolor y por supuesto afectando de manera importante la calidad de vida de ese paciente, le digo que la cirugía es una maravilla, porque la cirugía va a quitar el dolor y siempre le decimos a nuestro paciente, usted va a dejar su dolor en el quirófano, y va a quitar el dolor, va a mejorar la función de la articulación y la calidad de vida de ese paciente se va a recuperar. Y hemos tenido muchísimos testimonios de pacientes que han llegado, tú lo has visto, Claro, pacientes que nos han dicho, doctor, bueno, hay pacientes que nos han dicho, usted salvó mi matrimonio, Sí. porque es que no se pueden ni mover para hacer nada. Y entonces tú haces un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla y el paciente vuelve otra vez a recuperar su movilidad y vuelve a recuperar su calidad de vida. Su vida, recupera su vida. De verdad que yo considero que la cirugía de reemplazo es una cirugía espectacular. Incluso hasta la considero hasta mágica. Porque Sí. la capacidad que tiene de poder devolver esa calidad de vida a los pacientes es increíble. Y ahí es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para la formación de las nuevas generaciones. Eso es Porque importante. comenzamos a ver que estaban pasando cosas que no nos gustaban. Y entonces nos comenzó a preocupar eso y por eso iniciamos este curso de entrenamiento exitoso. ¿Cuántas cirugías llevan ya ustedes que no han Llevamos terminado? ya 123. 123 cirugías 123 han visto de todo. en 10 meses. En 10 meses han visto reemplazos primarios, De de revisión. revisión, han visto fracturas, o sea, han visto todas las patologías inherentes a la cadera y la rodilla y eso les permite a ustedes tener un mejor criterio para no solamente la prevención, sino para el diagnóstico y para el tratamiento correcto de esos pacientes. De hecho, inclusive tenemos una alianza con la Arturo Michelena que nos mandan a los muchachos que están estudiando para fisioterapeuta y ellos van aprendiendo para ir mejorando en la parte de rehabilitación de esos pacientes. Y una de las cosas también que es importantísimo y quiero que usted me lo diga es
los resultados óptimos de esta cirugía depende muchísimo de la técnica quirúrgica. Dependen del paciente, Exacto. dependen de la técnica quirúrgica y depende del tipo de material. Es Porque correcto. yo siempre le digo al paciente, bueno, te puedo poner una prótesis que cuesta X cantidad de dinero frente a otra que cuesta más dinero, pero que es una prótesis que internacionalmente reconocida, que sus resultados han sido publicados a nivel mundial, que tiene buenos resultados a largo plazo y que van a garantizar que una estabilidad correcta en el cuerpo del paciente que lo utilice. Entonces depende de esos tres factores, del paciente, de que el paciente asuma con la actitud, porque la actitud, Es indispensable. la actitud positiva del paciente va a ser fundamental para su proceso de recuperación. Depende de la técnica quirúrgica que utilices, diferentes abordajes que utilizamos para la cadera y para la rodilla, y por supuesto del material que utilices. Increíble. Mire, doctor, de verdad que es bastante ameno poder compartir esta charla con usted y poder que todos vean este bonito lo bonito que es este mundo de la cirugía de reemplazo. Como último, ¿qué recomendaciones le daría a todas las personas que viven aquí en Venezuela? Sabemos la situación actual y todas las dificultades que trae el estar aquí en Venezuela en la actualidad para acceder al traumatólogo. ¿Qué le recomienda? ¿Cómo ve la traumatología en Venezuela? Bueno, en los próximos una de años? las principales dificultades con las que nos encontramos es la posibilidad de que el paciente pueda adquirir, por ejemplo, en los casos de reemplazo articulares de cadera y rodilla, pueda adquirir su prótesis. Pues son prótesis, como ya lo hemos dicho, costosas. Anteriormente el Seguro Social las asignaba. Yo recuerdo que yo siempre he sido médico del Seguro Social y hace muchos años atrás se asignaba por el Seguro Social y tú podías operar a cualquier paciente y colocarle su prótesis. Hoy en día es muy difícil. Entonces hoy en día el paciente tiene que echar mano a la ayuda familiar, a recoger recursos por cualquier vía o acudir a los entes gubernamentales, bien sean municipales, nacionales o regionales, para solicitar la ayuda para que le puedan aprobar su prótesis. Y nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar a nuestros pacientes. Siempre. Tú lo sabes, operamos gracias a Dios y al Señor, operamos en varios hospitales, en el Hospital Central de Valencia, en el Hospital Carabobo, que es mi hospital matriz, en el Hospital de Guacara, que como dije, hemos venido realizando una labor extraordinaria ahí. Y hemos ayudado a muchos pacientes. Y entonces, bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero el paciente tiene que conseguir su prótesis, Claro. tiene que conseguir su insumo, y nosotros con el mismo cariño, con el mismo profesionalismo con el que atendemos un paciente en el privado, lo atendemos en el hospital con la misma eficacia y con el mismo amor de siempre. Es así. ¿Algunas palabras que quiera dedicarle a toda esa gente que nos ve, mi doctor? Bueno, la actitud positiva siempre y nunca darse por vencido. Siempre Dios hace cosas asombrosas. He tenido testimonio de gente que cuando le he hecho el diagnóstico, le he pedido la prótesis, no saben qué hacer, piensan que no lo van a conseguir, lo han conseguido por su tenacidad, por su constancia, por su perseverancia. Perseveren siempre, mantengan su salud, una buena alimentación, ejercicio. Traten de no aumentar tanto de peso. Doctor, un verdadero placer de verdad haber conversado con usted el día de hoy. Divertido. Bueno, y ya con esto damos por finalizado el episodio de hoy. Recuerden que cada lunes estaremos con un especialista distinto, tocando diferentes áreas de la medicina, trayendo información valiosa para todos ustedes. Se me cuidan, nos vemos en el próximo episodio de Conversando con el Especialista. Bendiciones, cuídense. Este programa fue presentado por Casa Médica Suministros Médicos Titanium, Casa Médica Servimet JJ, Casa Médica Intec Medical.